a todos, bienvenidos al podcast de Única, donde charlaremos con los mejores expertos sobre agricultura, nutrición y otras muchas cuestiones que os interesan. En nuestro podcast de hoy hablaremos con Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, autor del blog Mi Dieta Cojea y colaborador como asesor nutricional en la última edición de Operación Triunfo. Hoy vamos a hablar de muchos mitos que existen en el mundo de la alimentación y que damos por válidos. Aitor nos aclarará por qué no se hace con rigor lo que llamamos dieta blanda y por qué deberíamos optar por frutas íntegras a lo largo del año. Nos ayudará además a conocer la pirámide alimenticia actualizada y a dejar de demonizar a los carbohidratos como si fuesen los únicos causantes del sobrepeso. La Caja Saludable patrocina el podcast de Única. Comer verdura y fruta de temporada nunca fue tan sencillo. Consíguela ya en lacajasaludable.es. Muy buenas, Aitor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar este podcast de Única y vamos a centrarnos en el top 5 de los grandes mitos que nos rodean en torno a qué es comer de forma saludable. Y comenzamos, como no, con la dieta blanda. ¿Por qué nos dicen que tenemos que comer jamón de York o pavo? Pues eso me gustaría saber a mí. Y bueno, dentro de lo que cabe, la recomendación de que a lo mejor nos encontremos un sanitario diciendo que podríamos tomar en ese estadio pavo, pues no estaría tan mal. Lo primero de todo es que el jamón de York, para empezar, no existe, como dice mi compañera y amiga boticaria García, y creo que dentro de este tipo de dieta, de la dieta blanda, que probablemente sea la dieta terapéutica más prescrita en el mundo, porque cada día yo creo que hay miles de personas a las que se les prescribe una dieta blanda. Pues lo que todavía nos cuesta comprender es cómo se hace con mitos, es decir, con algunos alimentos que no son los más saludables, como bebidas isotónicas azucaradas, carnes rojas procesadas, que sabemos que son factores de riesgo de algunas enfermedades, y no se prescribe una dieta blanda como se debería, es decir, con alimentos que sean saludables. ¿Y qué deberíamos de tomar entonces en su lugar? Bueno, pues para empezar, una dieta blanda no tiene nada que ver con la consistencia, que esto muchas veces la gente lo piensa, que es una dieta blandita, ¿no?, de fácil masticación. Sí, siempre se relaciona la poca cantidad con algo que no afecta al estómago. Sí, efectivamente, eso sí que sería una buena definición, porque la dieta blanda sí que es de fácil digestión y también tiene otra característica, que es sin residuos, es decir, sin mucha fibra, para que no aumente la motilidad intestinal. Pero no tiene nada que ver a blanda a la hora de masticar, por ejemplo. Ni tiene que ser fácil de deglución necesariamente, ni fácil masticación. Esos son otro tipo de dietas terapéuticas que también usamos en nutrición para otros pacientes. Entonces, lo que debería tener una dieta blanda es esas dos características, que se digiera fácil y que no tenga mucha fibra. Claro, para hacer eso no necesitamos alimentos que sean poco saludables como carnes rojas procesadas. Unos primeros estadios que tendría todo sentido sería, por ejemplo, en el caso de priorizar las fuentes proteicas, que fuese un pescado poco graso, huevo, por ejemplo, la clara de huevo que se digiere muy bien, una tortilla. Sí, pero porque tiene más cantidad grasa y por lo general las dietas blandas suelen ser un poquito más restringidas en grasa, no porque la yema del huevo sea poco saludable. Y en este sentido, pues lo que queremos es alimentos de fácil digestión. Por eso la pasta y el arroz cocido sin muchas salsas se suelen prescribir. Por eso las fuentes proteicas suelen ser magras. Pero vamos, que lo que no tiene sentido es dar, como muchas veces sucede, bebidas azucaradas. Para eso ya tenemos a nuestro amigo el suero isotónico, que es el que habría que tomar como bebida de rehidratación. Tomamos nota, Aitor, y tengo otra duda para ti. Se habla de que la pirámide alimenticia que conocemos actualmente está un poco desactualizada. ¿Por qué se sigue utilizando? Porque normalmente es lo que conocemos desde pequeños, ¿no? Sí, bueno, la actual, digamos que hay mejores pirámides que otras. No hay como una pirámide alimentaria única y oficial, sino que distintos organismos, tanto públicos como privados, tienen su propia propuesta. Digamos que la que hemos visto en nuestro país, en nuestro contexto, ha sido una pirámide alimentaria que junto con otras regiones ha tenido una base en la que se le ha dado demasiada importancia a las harinas refinadas, a los cereales, y además hablamos de cereales no de estos
cereales que muchas veces han sido el origen de las civilizaciones, sino que ahí hemos tenido cereales de desayuno, sacos de harina e incluso galletas, ¿no? Esto llama mucho la atención porque la base de una alimentación saludable hoy en día y en nuestro contexto sabemos que tiene que ser con una gran abundancia de frutas, de hortalizas frescas y no de cereales tan refinados. Luego, además, la pirámide tiene una cuestión que es muy curiosa y es que se malinterpreta, que la gente cuando mira la pirámide no tiene muy claro cuánto hay que tomar los alimentos de cada uno de sus distintos peldaños. Y la gente tiene claro qué alimentos tiene que consumir más y qué alimentos tiene que consumir menos dependiendo de la altura de la pirámide, ¿no? Sí, eso más o menos lo tenemos claro, ¿no? Que cuanto más arriba, menos deberíamos consumirlo. Pero luego también nos sucede que cuando nos encontramos arriba algunos alimentos poco saludables, como los dulces o los embutidos, la gente sabe que hay que comerlos menos o que no debería. Pero ¿cuánto es en moderación? ¿No? Que sería esa gran pregunta. Y si a lo mejor reflexionásemos sobre ello en nuestro contexto, ¿cuánto está el chichón en moderación? ¿O cuánto son galletas en moderación? Porque a lo mejor hay familias que están tomando galletas con sus hijos todos los días para desayunar y para merendar, y eso les parece que es una cantidad aceptable. Y hay galletas y galletas. Y hay galletas y galletas, por supuesto. Y yo creo que la mayor prueba de que la pirámide alimentaria es una guía muy mal interpretable es como muchos alimentos que son malsanos incluso la muestran de manera orgullosa en su empaquetado. Si hoy vamos, por ejemplo, a un supermercado y comprásemos unos snacks fritos y salados, vemos como muchos de ellos muestran en la parte posterior muy orgullosos la pirámide alimentaria. Es decir, te están diciendo, oye, cómeme, que me puedes comer en moderación. Y claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Todos los días? Pues no lo tenemos claro, así que por eso ahora cada vez es más común, en lugar de utilizar la pirámide alimentaria, otras propuestas que son gráficamente más entendibles, como por ejemplo el plato saludable, el plato de Harvard. Eso te iba a decir, has puesto el ejemplo perfecto. ¿Por qué se sigue utilizando y qué podemos hacer al respecto? Pues se sigue utilizando un poco por tradición. Claro, hay que tener en cuenta que todas las personas que hoy enseñan la pirámide alimentaria pues la utilizan como un recurso docente o un recurso formativo. En su día recibieron esa información como cuando eran alumnos o cuando eran estudiantes. Entonces hay cierta parte de tradición y de perpetuar esta pirámide porque está muy arraigada en nuestra sociedad. Por eso también otros países han optado en mantener el formato pirámide y en hacer versiones un poco más actualizadas. Y si hubiera que quedarse con la mejor pirámide que hay actualmente en el mundo, si compramos el formato pero no el contenido, yo me iría a la de Australia, que creo que está bastante bien diseñada y tiene una abundante base de frutas, verduras, hortalizas frescas, y lo mejor de todo, que no incluye en su composición ningún alimento que sea perjudicial. Es decir, tú ves la pirámide y no puedes equivocarte porque todos los alimentos que hay dentro son saludables y los que no están, pues se asume que no son sanos y ya no nos liamos con si puede aparecer una botella de vino o un donut o una bollería dentro de nuestra pirámide. Pues a ver si cambiamos la nuestra también, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas aquí están yendo mucho más lento. Y sí que es cierto que se están viendo pasos por comunidades autónomas. Hay algunas comunidades autónomas que han hecho grandes avances en sus guías. Creo que ejemplos son Euskadi, Baleares y Cataluña, que sí que han hecho cambios mucho más modernizadores dentro de sus guías alimentarias. Así que a ver si el resto de las comunidades tomamos ejemplo. Aitor, otro de los grandes mitos, zumos versus frutas o sus vertientes, como por ejemplo las mermeladas. La fruta engorda. Pero no, ¿qué paradoja tenemos? En esta misma frase que me has dicho, tenemos cosas súper dispares, porque la gente tiene completamente normalizado tomarse un derivado de la fruta súper azucarado, como puede ser una mermelada, una confitura, y todo el mundo nos echaríamos una tostada de mantequilla y mermelada pues como algo muy normal, muy normalizado. Correcto, en el desayuno. Sí. En cambio, si por ejemplo a un paciente le recomendamos en consulta que se puede hacer una tostada con fresas o una tostada con plátano, sería como súper extraño, ¿no? Y nos mirarían como locos. Y ¿qué haces haciéndote una tostada con plátano? Bueno, pues cuando una persona se hace una tostada con mermelada de melocotón,
se está añadiendo la mitad de azúcar y la mitad de fruta. No es tan descabellado que yo me la tome con fruta entera. Esto que sé que puede sonar como muy una sacudida en la cabeza de decir, bueno, pues nunca me lo había planteado, o es que claro, nunca se me habría ocurrido una tostada así. También lo que denota es que somos muy de costumbres y tenemos a la fruta muchas veces como muy apartada. Y fíjate, ¿no? Qué curioso, que hay mucha gente que piensa que, o habremos escuchado más veces ese mantra de la fruta engorda, y no tanto las galletas engordan, las mermeladas engordan, los helados engordan, los cubatas engordan. Eso no se dice. Y el zumo también. Claro, es que el zumo, por ejemplo, es una... Porque además en los supermercados nos lo venden como que es 100% natural, pero no nos queda del todo claro. Sí, que claro, que dices, bueno, menos mal que es zumo 100%, solo faltaría que me lo aguaras o que le añadieras más azúcar, como si fuese un néctar. Realmente lo que ha pasado un poco con el zumo es que se ha vendido a modo comercial como si fuese prácticamente lo mismo que tomar fruta, pero más fácil, ¿no? Ese ha sido un poco el mensaje, fruta para beber. Y realmente un zumo no es equivalente a nivel dietético a consumir fruta, no tiene nada que ver. Cuando tomamos una fruta entera, pasan muchas cosas en nuestro cuerpo. Hay una masticación, es decir, que todo ya se va tomando de una manera más lenta. El morder un alimento, el masticarlo, nos empieza a saciar, ya nos llena. Creo que todo el mundo tiene esa imagen de una manzana que estamos masticando y se nos hace eterna, ¿no? Y dices, guau, ya no puedo más. Eso es porque es muy saciante. Y por supuesto también cuando ya la ingerimos entera, pues ahí tenemos un aporte de fibra, un aporte de pulpa mucho mayor a que si nos tomamos únicamente el jugo exprimido, que es lo que sucede cuando ingerimos el zumo. ¿Tu fruta favorita, Aitor? Mi fruta favorita, es que, ¿sabes qué es lo bueno de las frutas? Que a mí me encantan, que es que puedes tomar a lo largo del año muchas diferentes. Yo creo que va un poco por épocas, es decir, cuando viene el verano, a mí me encanta ya coger un buen melón, una buena sandía. También en Navidad me reconcilio con las naranjas, que me encantan. Pero es que no sé, sería muy difícil para mí elegir una única fruta, porque creo que lo bonito de las frutas es la variedad y que a lo largo del año vas escogiendo diferentes, no se aburren, no te aburres de ellas. Entonces me gusta utilizar todo tipo de frutas, desde echarle unos arándanos a un postre para hacerlo diferente, partir una pera o una manzana a una ensalada o disfrutar de unas mandarinas cuando estoy de viaje. Aitor, tengo otra pregunta que seguro que te habrán hecho muchísimas veces. No comas carbohidratos porque engordan. Vale, pues bueno, primero hay que separar dos cuestiones que a veces se confunden. A veces cuando hacemos tratamientos dietéticos para las enfermedades, recurrimos a alimentos que no tienen por qué ser los más sanos para población general. Es decir, el pan blanco es un ejemplo que viene muy bien para dieta blanda, pero a lo mejor para una población general que es muy sedentaria, que no se mueve mucho, pues a lo mejor el pan es un alimento que no debería tener mucho protagonismo en la alimentación. Entonces, esa es la primera observación que hay que tener. Y luego, respecto a los hidratos de carbono, creo que se les ha criticado mucho durante las últimas 2 décadas, probablemente la última década más, como si fuesen los únicos causantes del sobrepeso y de la obesidad. Y hay que tener en cuenta que hay fuentes de hidratos de carbono y fuentes de hidratos de carbono. A ver, por ejemplo, las que has nombrado, que son las más famosas, que todo el mundo piensa en hidratos y efectivamente piensa en cereales, en pan, en pastas, son unos aportes calóricos altos y también que contribuyen a aumentar nuestra glucemia, que sobre todo en personas muy sedentarias deberíamos limitar. Es decir, no deberíamos comer, si somos personas que no nos movemos mucho, pues quizás no debería tener siempre en nuestra alimentación protagonismo la patata, el arroz, la pasta, y deberíamos quizás preocuparnos más porque cada día en nuestra comida y en nuestra cena hubiese más verduras, que, ojo, también son fuente de hidratos de carbono, pero en menor medida, no con tanta cantidad, porque tienen mucha más agua y destacan por otros nutrientes más interesantes como la vitamina, los minerales y también, por supuesto, la fibra. Entonces, creo que en este debate lo que hay que hacer es separar las fuentes de hidratos de carbono, tener en cuenta que hay algunas que son recomendables para
Ay, disculpa, que es que me estaba tomando mi fruta favorita. Que hay algunas que son recomendables para toda la población, como por ejemplo frutas, verduras, hortalizas y legumbres, que de eso habría que digamos, fomentarlo. Luego hay otras que deberíamos tener en cuenta cuál es la actividad física que realizamos. Hablo de los cereales, hablo de las pastas, hablo de los tubérculos, como la patata o el boniato. Y luego hay algunas fuentes de hidratos de carbono que deberíamos minimizar, sea cual sea nuestro caso, porque no son tan saludables, como por ejemplo los dulces o la bollería. Entonces, una dieta de adelgazamiento no tiene por qué ser necesariamente sin hidratos de carbono. De lo que debemos al menos tener en cuenta todo el mundo es que nuestras fuentes de hidratos de carbono sean saludables y sobre todo acordes a nuestra actividad física. Sí, también a la edad, porque yo creo que dependiendo de la edad que tengamos afecta el consumo de hidratos. Sí, porque la edad muchas veces viene muy vinculada a cuál es la actividad física. Es decir, ¿por qué deberíamos en personas mayores limitar la cantidad de muchas veces de estos purés, de estas papillas también que a veces se les da? Si son personas muy sedentarias, es que no debería tener tanto protagonismo alimentos de este perfil. Igual que hay niños con sobrepeso y hay padres que no cuidan su alimentación. Correcto. Hay niños muy sedentarios que están todos los días con un plato de espaguetis con tomate o patatas fritas constantemente. No, eso a lo mejor un niño que está todo el día pegado a la televisión o a la videoconsola no lo va a necesitar. Ahora, si te está entrenando 3 horas al día porque practica un deporte o una actividad extraescolar muy activa, pues a lo mejor necesita eso porque ya sabemos que los niños son súper activos y también necesitan pues su aporte energético. La Caja Saludable patrocina el podcast de Única. Comer verdura y fruta de temporada nunca fue tan sencillo. Consíguela ya en lacajasaludable.es. Aitor, hay gente que hace 1, 2 y hasta 3, pero el desayuno es la comida más importante del día. En mi casa, por ejemplo, mi madre lo sigue diciendo. Bueno, verdaderamente no es cierto. Y yo sé que esto es una frase que se ha repetido hasta la saciedad. Creo que es uno de los mitos más extendidos en dietética. Nos lo dicen en la familia y hay muchísimo personal sanitario que sigue perpetuando todavía. Y yo siempre digo que con muy buena intención. Es decir, que nadie dice esta frase porque quiere hacernos daño, sino que se preocupan por nosotros, ¿no? Porque se nos ha metido un poco el miedo de, no salgas de casa sin desayunar, no te vayas a desmayar, ¿no? Eso es así. Y no es que el debate sea tan importante sobre si hay o no que desayunar, porque eso depende de cada persona. Creo que el verdadero error ha estado en hacerle mucho hincapié a la gente sobre el desayuno sin darle buenas alternativas de desayuno. Porque solo hemos hablado, hay que desayunar, energía por la mañana, pero no de qué alimentos. Y en nuestro contexto, el perfil del típico desayuno ha sido claramente esas galletas, esos cereales de desayuno azucarados, los cacaos con azúcar que se echa a la leche, batidos, bollería. Y el café que no falte. Bueno, claro, el café verdaderamente es una bebida que puede ser saludable. El problema de cómo lo tomamos en España, el café en sí mismo suele venir con azúcar y el café suele venir acompañado con un bomboncito, con una galletita o a veces con una pieza de bollería. O una tostada. O la tostada, que no debería estar mal, pero ya volvemos a lo que hemos dicho anteriormente, que si somos personas sedentarias, pues una tostada de 60 gramos de pan blanco a lo mejor no es lo que más necesitamos. Si priorizamos que sea integral y que tenga un tomatito triturado y aceite de oliva, muchísimo mejor. Pero si esa tostada es de pan blanco y de jamón cocido, pues a lo mejor no es la mejor alternativa para nuestra salud. Si estuviéramos en primer curso de alimentación saludable, Aitor, ¿qué deberíamos saber a grandes rasgos? Bueno, yo creo que una de las cosas principales que es ahora mismo el ABC de la alimentación es que la comida saludable, digamos que tiene su base en los alimentos que son frescos. Esto es fundamental, porque cuando un alimento es fresco se dan varias condiciones que hacen que sean saludables. Por un lado, porque sus propiedades nutricionales están más intactas. Es decir, cuando un alimento está fresco, pues tiene más fitoquímicos, tiene más micronutrientes, se ha,
transformado menos y conserva más. Y yo creo que también otra cosa básica es que deberíamos consumir más alimentos de origen vegetal. Y las dos cosas juntas. Es decir, estamos hablando de vegetales frescos, que es lo que hace falta, lo que debería ser la base de la alimentación. Ahora, esto por supuesto hay que complementarlo con otros alimentos para que esta dieta esté completamente cubierta y también se satisfagan todas nuestras necesidades. Es decir, necesitamos una proteína de calidad. De calidad hablamos que la fuente sea saludable. Me refiero a que cuando hablamos de las fuentes proteicas, que pueden ser carne, pescado, huevos o legumbre, que sean buenas fuentes. La carne fresca es saludable, lo que no lo es son las salchichas, son las hamburguesas, son los nuggets o son los embutidos. El pescado fresco o el pescado congelado incluso está muy bien. Lo que no lo es tanto son las varitas de merluza o las croquetas de atún. Sucedáneos. Claro, es decir, estos sucedáneos, ahí vamos perdiendo. Las gulas, que no son gulas, por ejemplo. Eso es. Claro, porque ahí estamos yéndonos al surimi. Las gulas es como los palitos de cangrejo, exactamente lo mismo. Entonces, ahí estamos viendo un derivado pues que no tiene tanta calidad nutricional, que gran parte de su composición es azúcar y no tanto la proteína del pescado. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar también del trío esencial que es necesario para tener grasas, un aporte de grasas que sean saludables. Por supuesto, el aceite de oliva virgen extra, que es muy común y muy fácil de encontrar en nuestro entorno, en eso somos unos privilegiados, y los grupos alimentarios también que aportan grasa de calidad. Uno son los frutos secos, eso sí, recordando siempre que sean o crudos o tostados, que sé que mucha gente que nos estará escuchando les gusten fritos y salados. Ahí ya no es tan sano el fruto seco. A mí me gustan más salados. Claro, es que estamos acostumbrados a que los snacks salados pues sean un poco más llamativos. Pero bueno, si hay alguien... Las garrapiñadas en Navidad. Claro, es que están buenos. Que a ver, están hechos para que sean como mucho más sabrosos. Pero poco a poco podemos apreciar el sabor de los frutos secos tostados y también de los frutos secos crudos. Y ya por último las semillas, que las semillas también son muy interesantes a nivel nutricional y nos aportan grasas que son muy interesantes. Teniendo en cuenta todo esto, digamos que eso es la base de una alimentación saludable. Claro que hay excepciones, claro que también una persona se puede alimentar a base de únicamente, no tanto comprando productos frescos y comprando productos procesados pero que sean saludables. Y eso también va mucho acorde a dónde compra una persona y qué tiempo tiene. Si no puedes comprar guisantes frescos, pues a lo mejor decides priorizar guisantes congelados. O a lo mejor alguien no puede comprar y reponer tomates todos los días en su mercado y prefiere comprar tomate triturado, pero que sea natural y que sea saludable. Pues Aitor, ya me puedes decir cuál sería el desayuno perfecto. Pues mira, el desayuno perfecto sería aquel en el que no lo hayamos estropeado. Es decir, puede haber diferentes tipos de desayuno. ¿Tú qué desayunas? A ver. Pues mira, depende del día. Hay días que a lo mejor simplemente tomo un café. Hay otros días que a lo mejor tengo mucho más tiempo y me hago una tostada con pan integral, un aguacate, o a lo mejor me tomo tomate triturado. Que un día me apetece tomar algo distinto, pues a lo mejor me tomo un yogur con nueces, y otros días me hago un batido casero con fruta en casa, otros días solo un café solo, a veces una infusión. Es decir, fíjate, te he dicho como 6 o 7 desayunos distintos. Pero yo lo uniría, porque desde pequeños nos dicen que siempre hay que tener un desayuno completo. Pues no tiene necesariamente que ser así, y no pasa nada. Podemos hacer ese desayuno clásico que se ha recomendado muchas veces, en el que está este trípode de elementos, que muchas veces se dice que la fruta, el cereal y el lácteo. Eso se ha dicho siempre, pero no es obligatorio, ¿eh? Un desayuno puede ser igual de saludable o incluso mejor si en lugar de fruta, cereal y lácteo lo que tiene es, por ejemplo, unos huevos revueltos, o tiene unas alubias con tomate, como hacen los británicos, o toman arroz con pescado, como podrían hacer en Japón, o fruta, como pueden hacer en Kenia. Es decir, no hace falta que sea esa triada. Pero si queremos que nuestro desayuno tenga lácteos, cereales y fruta, lo que no puede ser es a base de un batido, galletas y zumo, sino que esos 3 alimentos tienen que ser sanos. Podemos escoger leche o yogur, obviamente sin azúcares,
añadimos la fruta entera en lugar del zumo, como ya hemos explicado, que es la saludable, y si escogemos cereales, pues ya lo sabemos, que por ejemplo una tostada de pan integral y que tiene sentido. Lo que no lo tiene tanto es que esos cereales estén en formato galleta o bollería, porque no son saludables. Totalmente cierto, Aitor. Y vamos con la última pregunta de este podcast de Única. Como profesional de la nutrición, tu opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué beneficios aporta el llevar una dieta saludable? Bueno, beneficios abismales, porque si lo pensamos, es que ahora mismo la alimentación es el acto rutinario que más impacta sobre nuestra salud general. Solo hay una cosa más importante que repercutiría en la alimentación que podríamos cambiar de hoy para mañana, y sería, si somos personas que fumamos, dejar de fumar. Es decir, ese es el único acto que podría estar por delante de la importancia de la alimentación. Por delante de ello, bueno, por detrás de ello, todo lo que podemos empezar a mejorar nuestra vida es mejorar la alimentación. Y a eso me refiero a muchos pequeños cambios que podemos empezar a emprender, desde reducir la cantidad de azúcar que tomamos, intentar también disminuir las bebidas alcohólicas que tomamos día a día, que tengan más presencia los productos vegetales, especialmente frutas y verduras frescas dentro de nuestra alimentación. Al final nuestra alimentación es como un gran mundo donde podemos cambiar muchas cosas poco a poco, y no hay un único cambio que va a tener la clave, sino que podemos mejorar en muchos aspectos. Podemos mejorar durante un primer mes nuestros desayunos, y luego ir un poquito más a las cenas y a la comida que me llevo al trabajo, y poco a poco nos vamos dando cuenta de que nuestra salud global mejora muchísimo, porque a mí sí que me gustaría hacer el hincapié que mucha gente se piensa que la alimentación saludable consiste únicamente en ganar o perder peso para estar en un peso saludable, y ni mucho menos. Eso es solo un indicador muy, muy a grosso modo, que no es ni mucho menos el único que nos habla de nuestra salud. Es decir, la alimentación repercute en muchísimos aspectos de nuestra prevención de enfermedades, y lo que a veces no se ve por fuera como un sobrepeso o una obesidad, muchas veces nos damos cuenta al cabo de los años si hemos mantenido una alimentación poco saludable durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, Aitor, autor del blog Mi Dieta Cojea y experto en materia nutricional, por atendernos en este podcast de Única. Un placer y nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. ¿Y tú conoces ya la caja saludable? Bueno, sí, claro que la conozco. Primero porque he tenido el placer de probarla, y bueno, también porque colaboro en el proyecto. Hemos grabado algunos vídeos y la verdad es que estoy encantado de poder colaborar con esta idea, que de alguna manera lo que hace es facilitar a la gente el poder disponer de fruta y verdura fresca, y sobre todo nos ayuda a complicar menos la compra. Y a mí me gusta porque es como un reto. Llega la caja saludable, yo la abro y con lo que me encuentro pues ya me voy haciendo el menú, y digo, el calabacín lo voy a usar para esto, las berenjenas para esto otro, y ya vas completando el menú semanal. Aitor Sánchez, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas, y un placer contar contigo como siempre en el podcast de Única. Hasta la próxima.